Esta sesión, que es propia de este Seminario Mayor San Fulgencio, el Instituto Teológico, los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas San Fulgencio y San Dámaso de Murcia, y que estamos ya trabajando desde esta mañana, que estaba abierto a toda la persona interesada y particularmente a los alumnos de los institutos, y que tiene que ver con una preocupación grande, ese diálogo, ese encuentro, esos desconciertos y desavenencias, tanto en disonancia como en consonancia, de la ciencia contemporánea y de la fe que viene de atrás y tiene vocación de llegar lejos. Las jornadas o sesiones fulgentinas las hemos recuperado después de muchos años y quieren hacer algo muy importante: crear un espacio de comunicación interdisciplinar para todos los alumnos de todas las asignaturas, de todos los niveles, de todos los cursos, para todo el profesorado y para personas interesadas. Invitamos a un especialista, también vamos a invitar a algunas personas que tienen que ver con ser alumnos. Yo ya les invito a ustedes a que, si reciben la invitación o si ofrecen su disponibilidad, hagan un día la tarea de participar desde aquí en la sesión fulgentina. Y les diré que los 4 temas que hemos abordado hasta ahora en los cursos 17-18 y 18-19 pues son de un interés más que importante. Con motivo de los 500 años de Lutero, hicimos la conmemoración contemporánea a la visita del Papa, un tema de actualidad impresionante en un mundo globalizado, que es el ecumenismo. Hemos tenido también, con motivo, siempre hay que buscar una pequeña excusa, de la distinción de la medalla Pro Ecclesia de un insigne escritor vallisoletano, don José Jiménez Lozano. Hemos leído sus textos porque la fe y la cultura tienen mucho parentesco. A veces la religión se convierte en una pseudo-religión o en una patología y aparece el fenómeno sectario. Nos acompañó también en la tercera sesión fulgentina don Luis Santamaría. Y estaba previsto y no pudo realizarse, pero se hace hoy, un encuentro de la fe y de la ciencia. Para la renovación teológica que propone el Papa Francisco en Veritatis Gaudium, da 4 criterios de renovación teológica para el tiempo de hoy. Y hay un tema, uno de los 4 criterios, que es la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la comunicación entre todas las ciencias teológicas, filosóficas y pastorales, y a su vez del corpus teológico, filosófico y pastoral con todas las ciencias y con todas las latitudes y circunstancias. Para ese objetivo hemos invitado esta tarde al doctor en física, don Pedro Castrillo Romón. Estaba pensando no equivocarme y lo volví a hacer. Don Pedro Castrillo Romón. Ya lleva unos años en Murcia, pero él viene de la Universidad de Valladolid, de la que es titular y está en excedencia, es profesor. Exactamente, es profesor titular de la Escuela de Telecomunicación del área de electrónica desde el 98. Pero ahora, aprovechando su circunstancia de vivir en Murcia, forma parte también del claustro de la Universidad Católica, la Católica de Murcia, y es especializado y profesor en física de materiales. Él nos dará ahora algunos detalles especializados porque conviene tenerlos en cuenta. Es difícil encontrar el diálogo fe-cultura más allá de la mente del teólogo. Y creo que es difícil encontrar el diálogo o el encuentro fe-ciencia más allá de la mente del científico creyente. No sé si... Creo que no es fácil, por más que hagamos intentos, pero eso sucede en la mente del creyente y científico, y del creyente y teólogo, y también del creyente y hombre de su tiempo. Pues en don Pedro están estas circunstancias probadas y comprobadas, y será sin duda una alegría poderlo escuchar esta tarde. El tema que ocupará es diálogo ciencia-fe, sugerencias
para una relación enriquecedora. Muchos de los presentes quieren ser profesores de religión en infantil o primaria o en secundaria bachiller. Y miren ustedes, si se quieren cortar la cabeza, si quieren sacrificar su inteligencia y si quieren pasar por ser hombres y mujeres que no sean de este mundo, pues adelante. Pero si no quieren cortarse la cabeza, sacrificar su inteligencia y dejar de ser hombres y mujeres de este mundo, tienen que enfrentarse, habiendo comido caliente, a los desafíos de la ciencia y a las preguntas de la fe en su persona, en su cultura y en su medio profesional. Pues le damos la palabra a este laico consagrado, miembro del Instituto Secular Cruzados de Santa María. Aquí hay algún miembro también de su comunidad y también de esa pequeña comunidad en torno al carisma del padre Morales, del padre Tomás Morales, el venerable, pues que con distintas sensibilidades o vocaciones son sacerdotes, son religiosos, son laicos consagrados, son matrimonios y familias cristianas, son simplemente algunos simpatizantes, pero están haciendo lo que el concilio de alguna manera impulsó definitivamente, que son los institutos seculares, que son una gracia de Dios para la Iglesia y también para el mundo. Vamos a intentar terminar sobre las 8:40 u 8:45. Les invito a que ustedes entiendan que esta propuesta es una unidad en su conjunto. Y les invito a que a mitad se atrevan a hacer preguntas. No las vamos a dejar como en otros ámbitos al final, sino ustedes vayan pensando qué pregunta le haría de lo que ha dicho, o de lo que espero que diga, o de lo que no ha dicho, pero qué preguntaría yo de este ámbito. Y además les invito a que les presentemos las preguntas y luego podamos acceder a todo lo demás. La sesión, como es costumbre en este centro, desde hace ya un tiempo, será grabada en su integridad, tanto la propuesta del profesor como la propuesta de las preguntas y la conversación. Hoy no nos podemos permitir el lujo de quedar en la memoria o en los presentes, que somos 35 o 40 personas. Hoy, en la sociedad globalizada de la comunicación instantánea, sabemos que para que nos hagan un robado, mejor dar lo que tenemos y mostrarlo fuera. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Hemos estado en muchas batallas juntos y pienso que sigamos estando, pero quizá esta sea la más seria en la que nos hemos encontrado. No porque las otras no fueran importantes y graves, pero esta tiene el formato académico más alto. Es una bendición para la Iglesia de Cartagena la presencia de vuestro instituto. Es una bendición para mí como sacerdote y como amigo y como intelectual la presencia de vuestro testimonio laical y profesional, y ojalá todos nos demos cuenta de que la renovación de la Iglesia y de la sociedad pasa por la renovación de las personas a la luz de Cristo, que hace nuevas todas las cosas. Pues su turno y su gracia, y haga lo posible porque nos enamoremos de la ciencia y nos enamoremos de la fe. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí esta tarde para poder compartir pues dos de mis tesoros, uno mi profesión y otro pues mi visión de fe de la vida. Es verdad que decía Chesterton en aquella época de principios de siglo que cuando uno entraba en la iglesia le pedían que se quitara el sombrero, no la cabeza. Entonces nosotros no nos queremos quitar la cabeza cuando entramos en la iglesia. Es lo que quiero comentar un poco. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción de mi experiencia muy breve, también unas transparencias y unas ideas de introducción que ya comenté esta mañana, pero como el público es distinto, voy a repetirlas de manera rápida y luego me voy a centrar en el tema del diálogo entre la ciencia y la fe. Y hablo de diálogo, de relación constructiva, porque no me sale hablar de una manera apologética. Es decir, yo no utilizo la ciencia para demostrar la fe o viceversa, porque reconozco el valor intrínseco de las cosas, de las realidades seculares, como parte de mi vida y como un camino de santidad, entre otras cosas. Por lo tanto, esta forma de... Bueno, verán ustedes que
creo que hay una relación, por lo menos desde mi perspectiva, muy natural en las búsquedas de la verdad, ¿vale? Yo me dedico a la física de materiales, que es dentro de la física una de las áreas poco emocionantes para los divulgadores de la ciencia o para las noticias de televisión, porque ni nos dedicamos al origen del universo, ni a la física de las altas energías, ni siquiera a la nanotecnología en particular. Entonces, pues bueno, es una labor muy interesante porque es un área cada vez nueva, porque se sintetizan nuevos materiales, porque hay nuevas aplicaciones tecnológicas, pero es un poco también una labor de ratón de laboratorio, de ratón de ordenador, porque vas haciendo tus cositas y es muy difícil cuando has hecho la tesis o cuando tienes un proyecto o cuando tienes una serie de artículos explicar a tu vecino de enfrente en qué has estado gastando el último año. Porque si digo que he estado hablando de la interdifusión de aleaciones de hierro-cromo, según un modelo atomístico de Montecarlo cinético, me miran con los ojos como platos, ¿vale? Entonces, son trabajos muy específicos, pero que valen para el desarrollo de la ciencia y también están al servicio de la tecnología, porque está dentro de la física aplicada. Llevo trabajando en este área desde 1989, que terminé la carrera y me fui enseguida a hacer la tesis al CSIC, a Madrid, al Centro Nacional de Microelectrónica. Estuve durante la tesis 3 meses de estancia en la Universidad de Milán, luego el postdoc lo hice en 1+1, un año me volví, luego me fui otro año a la Universidad de Lund en Suecia, y desde el 96, con una interrupción de un año en la Universidad de Maryland, pues estuve en Valladolid hasta el 98, hasta el 2013, y luego me vine aquí para estas tierras murcianas, ¿vale? Tengo como 59 artículos publicados, como 12 o 13 proyectos en los que he estado implicado, de los cuales he dirigido 4, me parece. Y bueno, pues estoy metido en el ajo como científico de a pie. Es decir, no hago cosas maravillosas, no me van a dar jamás el premio Nobel porque no me lo merezco, pero me gusta mi profesión y lo hago de manera pues más o menos competente. Entonces, los objetivos de esta sesión sería reflexionar sobre los métodos y las certezas que ofrece la ciencia, la validez de los conocimientos ofrecidos por la fe y la relación entre ciencia y fe. Esto sería un poco el objetivo. No va a ser una charla de ciencia, aunque hable de ella y aunque me sale por los poros hablar de ciencia, ¿vale? ¿Cómo es el conocimiento científico? Pues el conocimiento científico experimental, el conocimiento de las llamadas ciencias naturales, no me voy a centrar en las ciencias sociales, debe tener una base experimental comprobable. Además de eso, tiene que estar desarrollado de manera lógica, de manera coherente, unívoca, es decir, no que puede quedar a la opinión del lector, sino que tiene que ser así y nada más que así. Normalmente se utiliza para ello un aparato matemático, que es el que más le cuesta a mis alumnos. Las matemáticas les pueden. De hecho, parece que la gran dificultad que tenemos para que haya alumnos de bachilleratos del científico tecnológico es que las matemáticas se les atragantan. Entonces, pues bueno, a partir de las predicciones, a partir de esta lógica, tiene que generar predicciones verificables. Si una teoría genera predicciones sobre un universo paralelo al que jamás podamos acceder, está dudosamente dentro del campo de las ciencias experimentales, aunque pueda estar dentro de las ciencias lógicas, matemáticas, si es una deducción correcta. Y porque estas predicciones tienen que ser contrastadas de una manera o de otra por los experimentos. Cosas tan peculiares como el origen del universo, que fue hace 13.700 millones de años más o menos, tiene una validación experimental. Dices, ¿pero cómo? Si no estábamos allí. Porque si hubiera habido una explosión inicial hace 13.700 millones de años, tendría que haber una radiación de fondo correspondiente a un cuerpo negro de 3 Kelvin en el fondo del universo, y lo hay. Y se predijo antes de encontrarlo. Por lo tanto, dice, la cosa va bien. Entonces, a partir de estas predicciones se van estableciendo descripciones que llamamos modelos, cuerpos de doctrina, modelos relacionados
y forman un cuerpo que es la teoría, sin ningún carácter despectivo, y las teorías son más ciertas cuanto más generales son. La teoría de la relatividad especial es menos general que la teoría de la relatividad general, porque engloba más datos. Mientras que la teoría de la relatividad, aun la especial, es más general que la teoría de la mecánica de Newton. Por lo tanto, vamos como por capas de cebolla haciendo una explicación cada vez más amplia. Sin embargo, ninguna teoría se toma de manera definitiva. Eso no quiere decir que mis alumnos no las tengan que estudiar, porque merecen la pena, son válidas, están bien. Pero son perfeccionables para otros campos, para otras situaciones que no están contempladas en el modelo inicial. La ciencia también usa no solamente el experimento, la apreciación por los sentidos, normalmente a través de aparatos complicadísimos. Esto es el Large Hadron Collider del CERN, ¿vale? Y también la deducción lógica, muchas veces a través de aparatos matemáticos que son pues costosos, difíciles, ¿vale? A veces la simulación, sino que también usamos el testimonio ajeno. Y lo usamos mucho, de hecho nos evalúan por los artículos publicados que son el testimonio que nosotros damos. Y cuando uno va a empezar a trabajar en un campo, tiene que peinar la bibliografía, antes en la biblioteca, ahora en las bases de datos y bases de artículos en Internet, en abierto o no en abierto, para ver qué es lo que ha dicho la gente antes de empezar a descubrir la rueda, ¿vale? Pero hay una diferencia de este testimonio ajeno con el Magister District, es decir, que no vale con el testimonio ajeno ni con la autoridad. Es verdad que si lo dice Manuel Cardona y habla de semiconductores, muy posiblemente va a ser muy fiable, ¿vale? Porque es una autoridad mundial, y más que si lo digo yo. Pero si lo dice quien sea, aunque fuera premio Nobel, si los datos experimentales o la revisión del proceso lógico revelan un fallo, aunque sea premio Nobel, eso está mal o no es suficientemente fiable. Es decir, hay que pasar por la criba de la razón y por la criba del laboratorio. El método científico, que es fenomenal, es uno de los grandes constructos del genio humano, tiene, incluso dentro de su propio campo, tiene dificultades. Es decir, no hablo de salir ya a otros campos con el método científico, sino dentro del campo de la ciencia tiene sus dificultades. Pues los postulados de partida, lo que he supuesto y he dado por base de mi teoría, quizá no lo he asentado bien. Cuando hago un cálculo tengo que simplificar. Yo me dedico a la simulación, y a la simulación a un nivel semiempírico. Es decir, a un nivel no de lo más fácil ni de lo más difícil. La gente que hace los cálculos más fundamentales, los que se llaman cálculos de primeros principios, que cogen básicamente las ecuaciones de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, e intentan resolver cómo es un sólido o un material a partir de ello, dicen que hacen first principles, que hacen primeros principios, ¿vale? Y nosotros les tomamos el pelo diciendo que hacen primeros principios, segundas aproximaciones y terceras ya veremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre la teoría y lo que al final van a poder calcular, van a tener que suponer que la vaca es esférica para poder calcular el volumen. Es decir, van a tener que simplificar mucho. Luego puede haber también fallos en el razonamiento, y esos son muy fáciles, porque en las matemáticas hay muchas cosas que son antiintuitivas. Si a uno le preguntaran, por ejemplo, ¿qué hay más? ¿Números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿O números pares? 2, 4, 6, 8. Posiblemente dijera la primera que hay más números naturales, ¿vale? Porque el 1, el 3 y el 5 están dentro de los números naturales, ¿vale? Y no son pares. Sin embargo, se puede demostrar que hay los mismos números en la misma cardinalidad entre los pares y los naturales. Dice, pero eso es muy raro. Sí, coges todos los naturales, los multiplicas por 2, siguen siendo los mismos y son pares. Dice, anda, pues hay cosas
que matemáticamente son ciertas y son antiintuitivas y nos pueden llevar a sofismas. Y eso es de primero de carrera, ¿vale? Si nos metemos a otros niveles, pues serían mucho más complicados. Es decir, que no siempre estoy exento de equivocarme en la lógica. Puede haber también premisas ocultas. Si a mí me dicen que con 4 bolígrafos intente hacer el máximo número de triángulos, rectángulos, y los intento poner encima de la mesa para que el alumno lo haga, va a intentar moverlos así y no va a conseguir hacer más que uno y un cacho de otros. Perdón, con 6 bolígrafos. 6 bolígrafos, coge, pone 2 y un cacho de otro. Porque yo le he puesto los bolígrafos en la superficie de la mesa. Pero si le hubiera puesto los bolígrafos de pie y él entendiera que tiene permiso para ponerlos en volumen, lo que haría posiblemente sería hacer un triángulo abajo y 3 de pie, de tal manera que hace 4 triángulos formando un tetraedro, ¿vale? Pero yo le he puesto, intencionadamente quizá para hacerle picar, en este caso, premisas ocultas. Otras veces nos las ponemos nosotros. También tenemos resistencia a lo no intuitivo. Y la física moderna, la relatividad general y especial y la física cuántica son tremendamente antiintuitivas, y la física nuclear también. Y hay muchas otras cosas. Y luego están las limitaciones de la razón, pero no hablo ahora de la razón ha muerto, viva la posmodernidad, sino hablo de las limitaciones de la razón de Pedro Castrillo, de las limitaciones de mi razón, porque hay gente más lista que yo. Y cuando uno se mueve por ahí, te das cuenta de que hay gente que parece que hace magia pensando, porque es capaz de llegar en pocos minutos a las conclusiones que tú necesitas 2 días de duro trabajo. Y uno llega a la conclusión de que al final no han hecho trampas, sino que simplemente son más listos, son más inteligentes. Es decir, mi razón es limitada y lo palpo todos los días. Y luego me puedo equivocar también porque quiero ver aquello que, si fuera verdad, me daría lugar a publicar un artículo y entonces ya consigo tal y voy cumpliendo los objetivos de mi proyecto. O en el caso de un estudiante, conseguir los 2 o 3 artículos indexados y ya termino por fin mi tesis doctoral, o la puedo hacer de mención internacional que luego me puede dar puntos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en los experimentos veo que hay muestras que concuerdan con mis experimentos y las llamo muestras buenas, y muestras que no concuerdan con mis experimentos las llamo muestras malas, las desecho y me quedo solamente con las buenas, que son las que confirman mi teoría. Con lo cual, estoy haciéndome trampas y quizá no me estoy dando mucha cuenta. Por lo tanto, el método científico, siendo muy interesante, no está exento de obstáculos dentro de él mismo. Es decir, no he hablado de otras áreas que no sean ciencia. Pero además, los límites del método científico serían cuál es el recinto de fenómenos, cuál es el campo al que me puedo ceñir. Pues vale para fenómenos reproducibles y medibles. No me valen para el arte, la moral o la felicidad. No puedo determinar científicamente si es mejor las meninas o las lanzas o los fusilamientos del 3 de mayo. No puedo. Y una moral hecha con el método científico experimental tendría muchas limitaciones que ustedes pueden imaginar. El método científico, aunque me hace una descripción de cómo son las cosas, sobre todo una descripción cuantitativa, no me da información de para qué son las cosas o de por qué son las cosas. El concepto del para qué y el por qué son conceptos ya filosóficos. Es verdad que voy a presuponer una relación de causalidad, porque si no veo una relación de causa-consecuencia, la lógica no me vale. Y tengo que presuponer otra serie de presupuestos, pero que son de filosofía de la ciencia antes de empezar a trabajar. Y además cada una de las disciplinas científicas tiene sus métodos y sus límites de aplicación, ¿vale? No es lo mismo la física que la química, que la biología, que
que las ciencias medioambientales, que la psicología, que la sociología, aunque hay fronteras entre todas ellas de manera gradual, intentar con las ecuaciones de la física ver el comportamiento de una célula sería, aparte de una labor imposible, con los medios de hoy y posiblemente con los medios de hoy dentro de 200 años, pierdo gran parte de la información y voy un poco al absurdo, porque hay cosas que no están dentro de mis ecuaciones de la física y luego puedo ver. Entonces, es necesario el saber qué es lo que sé, cómo lo he adquirido esos conocimientos y para qué me vale cada uno de los métodos. Es decir, necesito una correcta epistemología y la epistemología, por cierto, no es ciencia, es filosofía. Desgraciadamente, gran parte de los científicos profesionales somos científicos profesionales y tan solo filósofos aficionados en el mejor de los casos. Por lo tanto, no podemos hacer, o la mayor parte de nosotros no estamos capacitados para hacer el recorrido completo. Aunque es verdad que cuando uno busca la verdad de manera honesta y ha leído un poco y tal, pues hay ciertas cosas que tiene intuiciones que quizá no sabe contar, pero de las cuales está bastante convencido y que, bueno, pues que es suficiente para su labor día a día, ¿vale? De todas formas, el diálogo ciencia-fe empieza a veces por el diálogo entre las distintas ciencias. Yo soy físico, pero estoy en una escuela politécnica, en la Escuela Politécnica de la Universidad Católica, y estaba antes en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid, y siempre he sido físico entre ingenieros. Telecomunicaciones, informáticos, a veces industriales, y entonces es muy divertido compartir despacho con gente de distintas disciplinas. Y a veces nos tomamos el pelo entre nosotros. No sé si saben aquello de que van en un coche un ingeniero conduciendo, un físico, un pasajero y un informático de parte de atrás, y de repente, según va conduciendo el ingeniero, ¡paf, paf, paf! El coche se para y dice el ingeniero, ¡ah! ¡Se ha parado! Esto debe ser problema del carburador. Y la solución sería, dice el físico, no, yo creo que es un problema del sistema eléctrico. Y la solución sería, dice el informático, oye, ¿por qué no salimos y volvemos a entrar? Bueno, pues estos distintos métodos de resolver las soluciones, la distinta gente, chiste aparte, hace que cuando uno va a hablar con un informático, porque estás haciendo una publicación con él, no es tan fácil entenderse, porque hacemos unas simulaciones y dice sobre difusión de hierro cromo, y dice el informático, el experimento dice, y digo, no hemos ido al laboratorio, solamente hemos ido al ordenador. La simulación dice, para un informático una simulación ya es un experimento, para un físico o un químico jamás, es una simulación solamente. Tenemos que contrastarlo con la realidad, mientras que para un informático la realidad termina en el ordenador. Entonces es importante saber qué conocemos y cómo. Bueno, yo, lógicamente, aparte de... Yo soy profesor y entonces los profesores hacemos investigación, pero hacemos gran parte de nuestro día, hacemos docencia. Y entonces yo, como bastantes de ustedes, soy docente. Normalmente cuando uno se enfrenta a un examen, entonces se pone en pie de guerra y empieza a ver qué saben. Entonces les voy a dar, vamos a evaluar, pero vamos a hacer una cosa para repartir algo que parece un examen, ¿vale? Entonces, ¿qué finalidad tiene? Bueno, esto se lo pongo a mis alumnos de cuando hacen un seminario de ciencia-fe a los estudiantes de la UCAM, pues les pongo esto y se me asustan porque creen que les voy a evaluar. No, pero creo que es una herramienta que nos vale para fijar ideas, ¿vale? Vamos a... Y ahí vienen, en la hoja que les van a dar, vienen como dos cosas. Uno, un test de epistemología en la que no viene para nada la relación propiamente con la fe, sino las formas de adquisición de conocimientos. Es verdad que esto se lo doy, el test se lo doy después de haberles dado una charlita de 3/4 de hora sobre el conocimiento por los sentidos, por la razón y por el testimonio ajeno. Pero el público de hoy en día es un público más culto,
perdón por los ingenieros, que mis alumnos habituales, que son más técnicos, pero no han tenido la oportunidad de tener una formación amplia, salvo una asignatura de Teología 1 y algunos de Teología 2 y otros unos de Ética y otros de Humanidades, pero normalmente son asignaturas de 3 créditos hechas un poquitín a punta de pistola. Entonces, yo creo que somos capaces de resolver estos test a la primera sin necesidad de que ponga las transparencias 16 que tengo a continuación. Como vamos a ser capaces, me saltaré 16 transparencias y seguiré a la parte interesante de la charla, ¿vale? Como observarán, tengo aquí hay dos cuestionarios diferentes. Uno en el cual pone, sin empacho, decir si es verdadero o falso, y es sobre las formas de conocimiento. Ahí no digo su opinión, sino di si es verdadero o falso. Luego podemos discutir y hablaremos de ello para matizar. Y en el otro, como ya va a ser de relación ciencia-fe, que lo veremos después, ahí no les hago hacer a punta de pistola una profesión de fe, sino que les hago que digan si eso que viene ahí coincide o no coincide con lo que dice la Iglesia, ¿vale? Que es distinto, porque no tienen que implicarse personalmente, pueden opinar ellos una cosa distinta. Entonces, no les pongo entre la espada y la pared para que digan lo que no piensan, ¿vale? Y entonces, vamos al primero de los cuestionarios. Y entonces, es importante que sepan si toda la realidad se puede percibir por los sentidos o no. Y la primera cosa que les cuento al darle la charlita es que ni siquiera toda la realidad material la percibimos por los sentidos. No vemos si hay wifi. Necesito el teléfono para ver si tengo señal y además si está en abierto o no, ¿vale? Y no veo la polarización de la luz, ni el campo magnético, ni el infrarrojo, ni el ultravioleta, ni 1000 cosas, ni oigo los ultrasonidos, y ahora casi los sonidos tampoco cuando son muy agudos, ¿vale? Y sin embargo esa realidad existe, ¿vale? Incluso dentro de la realidad material, que puedo acceder a ella a través de un aparato. En ocasiones los sentidos nos pueden engañar, pues hay que reconocer que sí, la mesa parece maciza, y es falso. La mayor parte de la materia está hueca. El núcleo del átomo es una insignificancia comparado con el volumen del átomo. El volumen del núcleo del átomo es una insignificancia comparado con el radio del átomo. Si comparáramos una plaza de toros con el radio del átomo y el núcleo lo pusiéramos en el centro de la plaza de toros, sería una manzana, más o menos, o una naranja, ¿vale? Y los electrones serían mosquitos dando vueltas por el tendido, ¿vale? Entonces, la materia está hueca y yo no lo veo. Entonces, ¿es necesario analizar con la razón lo percibido por los sentidos? Sí, es verdadero. O sea, la primera, toda la realidad la puedo percibir por los sentidos, falso. En ocasiones los sentidos nos pueden engañar, verdadero. ¿Es necesario analizar con la razón lo percibido por los sentidos? Verdadero. En las disciplinas lógico-matemáticas es posible obtener certezas universales. Eso sería cierto, ¿vale? En la lógica, en las matemáticas y poquito más. En el otro puedo obtener certezas, pero no le pondré la palabra universales. Ahora bien, cuando uno viene de una facultad de ciencias o de ingeniería, puede decir burradas hacia el resto. Y entonces es importante saber si en las ciencias humanas es posible o no llegar a algún tipo de certezas, ¿vale? Si pusiéramos como verdadero la pregunta E, podríamos cerrar un montón de facultades, porque para dar la opinión, no tal. Y los profesores de la Facultad de Filosofía no podrían suspender a nadie. Y sin embargo lo hacen. Y con su derecho, ¿vale? Y lo mismo en otras disciplinas, ¿vale? Ya hemos dicho que lo de todo lo que no entiendo es falso. No puedo por menos, lo comentaba esta mañana, de acordarme, y no lo puedo remediar, de un chaval de 15 años entonces, ahora ya todo un hombre, que se llama Javi, al que le daba yo catequesis de confirmación con un grupo,
y que, hablando, no me acuerdo de qué tema, cogió, me paró y me dice, oye Pedro, eso que dices no puede ser verdad porque yo no lo entiendo. Entonces se me abrieron los ojos como platos, le solté 10 minutos de matemáticas que no entendió en absoluto y eran absolutamente verdad y le dije, pues esto también es verdad y tampoco lo entiendes. Vale. Entonces, claro, la limitación de mi razón es necesario asumirla para poder entablar un diálogo honesto, humilde y abierto con gente de otras disciplinas, incluso dentro de las mismas ciencias. La información adquirida por testimonio ajeno, aunque éste parezca fiable, debe ser también analizada por la razón, por supuesto, aunque daríamos como falso el que no puedo, tengo que hacerme el harakiri y no puedo fiarme del testimonio de nadie y tengo que inventarlo yo todo, pues estoy perdido, porque tengo que descubrir la rueda, la ecuación de Newton, etcétera, 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 y no haríamos nada, y además no funcionamos así. Cuando nos dan un coche, me leo el manual de instrucciones, pero no digo, pues espera que voy a descubrir, y es más, voy a inventar yo el motor, pues no arrancas. Podríamos seguir, lo dejo, no me voy a entretener, pero ven ustedes un poco cuál es el tipo de cosas que se le puede exigir, la epistemología que se le puede exigir a uno que se inicia en el conocimiento científico o en la relación, incluso en la relación ciencia-fe, las premisas que parece que tiene que ser capaz de identificar como verdaderas o falsas. Ahí si alguien tiene alguna duda o alguna cosa que quisiera poner en cuestión, esta guía admite dos respuestas, podemos perfectamente entrar a ello, ¿vale? Salto y sigo adelante. Será más interesante, volveremos y les invito a que vayan a rellenando con bolígrafo el cuestionario 2. Si a quien tenga tal, y luego volveremos a ello una vez que lo tengamos, que quiera como hobby, lo vaya rellenando, ¿vale? Vamos entonces a ver qué pinta la fe en todo esto y cómo la cuadramos. Pues dentro de las tres formas de conocimiento que uno daría, que es el conocimiento por los sentidos, el conocimiento experimental, el conocimiento por la razón, la elaboración a partir de cosas que he recibido, por ejemplo, por los sentidos o por la experiencia del tipo que sea, y el testimonio ajeno, me voy a centrar en la búsqueda de Dios por la razón, por dos motivos. Uno, porque el testimonio ajeno entraría dentro de revelación en la cual no soy un especialista, y aquí seguro que en la sala hay gente que tiene bastante más experiencia que yo. Y dos, porque cuando hablamos de conocimiento por experiencia, no estamos refiriendo de las vivencias que he tenido y que condicionan mi fe y mi forma de enfrentarme al mundo, no estamos hablando de una experiencia reproducible, como en el caso del método científico experimental, sino que es una vivencia importantísima para mí, que forma parte de lo que soy, pero que no puedo transmitir tan fácilmente a los demás. Puedo dar testimonio, pero no puedo argumentar. No puedo, a base de razonar mi experiencia, trasladársela a otro. Nadie escarmienta en cabeza ajena, ni cree en cabeza ajena tampoco. Entonces, nos vamos a ceñir, aunque podíamos coger las tres formas de conocimiento típicas, la experiencia, en ese sentido restringido o peculiar, de la experiencia personal, no de la experiencia por los sentidos, el conocimiento por la razón y el conocimiento por testimonio ajeno, vamos a tenernos que ceñir para el diálogo en el conocimiento o la búsqueda de Dios por la razón. ¿Por qué? Pues porque es lo más trasladable, es lo que nos vale para un diálogo, es lo que podemos en una revista de ciencia-fe, es lo que puedes utilizar, ¿vale? Y los otros tendrán que ir de una manera tamizada por la razón, porque no estoy haciéndole partir de una premisa, de una respuesta personal a Dios que se me revela, o a una reacción personal, a una situación que a mí me ha ocurrido y que es tremendamente significativa.
pero no la puedo extrapolar tan fácilmente. Entonces nos ceñimos a la búsqueda de Dios por la razón. ¿Y qué caminos tengo para saber si Dios existe o Dios no existe? ¿Y cómo es a partir de la razón? Pues la observación a partir del mundo, y aquí volveríamos a Santo Tomás, y de la persona. Y aquí enraizaríamos más con el siglo XX y con todos los personalismos y existencialismos. Es decir, observar los anhelos de mi corazón, observar que la otra persona que está enfrente tiene un valor intuitivo para mí, y esta serie de cosas que es verdad que uno podría decir, en realidad eso es lo que te convendría a ti, pero eso no es una prueba de que sea verdad, no, pero a lo mejor es un indicio. Y si la otra persona es puramente materia, por ejemplo, porque estoy desde una óptica puramente materialista, tengo que aceptar hasta sus últimas consecuencias eso. Y tengo que ver si es lógico. Y aparte de que va a ser muy duro, va a ser muy duro. O sea, ser un materialista convencido y coherente es meritorio, es muy duro, pero creo que es tremendamente insatisfactorio. Y lo más importante es que creo que no es verdad. Es decir, yo no soy materialista, no porque esté más a gusto siendo creyente, sino porque creo que es verdad, ¿vale? Pero además supone una accesis tremenda, ¿vale? Hay que preguntarse por qué existe algo y no nada, si tiene sentido la pregunta, porque a lo mejor hay científicos, apologetas de la no existencia de Dios, que dicen que es que simplemente existe, que antes no existía, punto. 2 datos, antes no había universo y ahora lo hay, punto, hemos terminado. Claro, si uno quiere ir más allá, necesita de alguna manera preguntarse el por qué, porque lo necesito en cosas mucho más allá. Veo que alguien en un cristal roto y digo, ¿quién ha hecho esto? Vale. Entonces, necesito el porqué de las cosas. Cuando veo la finitud temporal y espacial del universo, pues me pregunto acerca de ello. Hace unos años, en un campamento que ayudaba a coordinar en la Sierra de Gredos, resulta que estábamos en el Día de las Familias, eran chavales pequeños de 9 a 11 años y habían ido sus familias el último día y pasábamos el día de campo. Y se me acercan unos padres y me dicen, Pedro, ¿está ahí el padre Manuel María Carreira? Y digo, sí, ya le he saludado antes. Astrofísico de la Universidad de Cleveland, ya está muy mayorcito, ahora está ya retirado en Salamanca, pero una autoridad en astrofísica y además muy involucrado en el diálogo ciencia-fe. Y digo, vale, sí, ya le he visto. Oye, que dice que puede dar una charla aquí de astrofísica. Yo miraba el sol, los pajaritos, el día estupendo de verano, el público, niños desde los hermanos pequeños de los acampados hasta los padres y abuelos. Entonces yo digo, y digo, ¿y cuándo? No, pues ahora, después de comer, antes de que empecemos el festival, digo, la hora de la siesta, en un barracón, 100 personas, desde los 4 años a los 80, esto es un fracaso seguro. Bueno, pues, pero estás en sí, que no importa. Digo, media hora. Digo, bueno, agarrotado el barracón, los niños por el suelo, la gente sentada, las personas, los otros subidos encima de las mesas, un calor, un solazo, digo, una charla de astrofísica. Y entonces empezó el buen hombre, como un maestro, diciendo, desde siempre la gente ha mirado por la noche al cielo. ¿Y qué ha visto? Pues ha visto puntos luminosos, que llamó estrellas, sobre un fondo oscuro. Y entonces cuando uno se pregunta eso, cuando uno ve eso se pregunta, anda, ¿y por qué las estrellas lucen? Es más, ¿por qué las estrellas lucen todavía? Porque la experiencia cotidiana, cuando hago una hoguera y la combustión dentro de las estrellas, no hay llamarlas combustión, es una reacción nuclear, pero también no es renovable, se acaba, ¿vale? Entonces, ¿por qué luce todavía? ¿Vale? Y entonces uno dice, pues a lo mejor el universo tiene que haber tenido un principio. Pero
al lado de los puntos brillantes veo unos puntos oscuros, veo zonas oscuras. Y por lógica, si el universo fuera infinito, en cualquier ángulo en el que miraría, si fuera realmente infinito, llegaría un momento en el que me encontraría con una estrella. Por lo tanto, no habría zonas oscuras, todo el cielo sería brillante. Por lo tanto, el universo no puede ser espacialmente finito. Vale, lo explicó con palabras muy sencillas, pero eran correctas. De tal manera que yo estaba alucinando cómo en 10 minutos había llegado a la finitud espaciotemporal del universo, y lo estaba entendiendo Alvarito, el hermano de Sergio, que tenía 4 años, José Luis, que es físico pero trabaja en empresas aeroespaciales, y gente de pelaje de lo más diverso. Pregunto a Alvarito, ¿qué tal? ¿Lo has entendido? Sí, todo, sí, todo. Pregunto a José Luis, ¿qué tal? No, muy bien, muy interesante. Y yo alucinaba, porque solo un maestro podía hacer semejante alarde de pedagogía en media hora, en un barracón, con calor, a la hora de la siesta, en un campamento de verano, sin tener telescopio ni nada. Bueno, entonces, las preguntas sobre la finitud temporal y espacial del universo, la belleza y la complejidad de la naturaleza, más interesante, la dignidad de la persona, la fundamentación de la ética, los dilemas de la libertad y de la conciencia, las preguntas sobre el sentido del dolor o de la muerte. Esto, obviamente, ninguno de los razonamientos o de las experiencias o de los discursos que haga sobre esto va a ser una prueba, pero pueden ser una vía. Yo estoy convencido de que no es posible demostrar de manera irrefutable la existencia de Dios. Pero la Iglesia dice, Vaticano I, que el hombre puede llegar por la razón a conocer la existencia de Dios. No de manera irrefutable, no como una demostración matemática, pero sí que tiene las vías, los medios para hacerlo, de manera tortuosa, difícil y tal. Pero esto implica 2 cosas. Una, que puedo hablar de Dios a cualquier persona, aunque viniera de Corea del Norte, ¿vale? Y 2, que la razón es un instrumento válido, que lo humano es un instrumento válido para llegar a Dios, ¿vale? Entonces, esas 2 cosas, que tengo un puente hacia los demás y tengo una herramienta en mí mismo que me vale, que no necesito simplemente aceptar de una manera acrítica y no libre, porque al final si lo hago de manera acrítica no soy intelectualmente libre, ¿vale? Entonces, de una manera no libre de las cosas, sino que puedo hacer mis elaboraciones, y esto es maravilloso. Claro, aunque la convicción sea fundada, no existe una prueba, sino sugerencias e indicios, pero tampoco hay una prueba en contra. Es decir, igual que yo creo que Dios existe, mis amigos ateos creen que Dios no existe, pero ellos también creen en el sentido que no tienen también ni pueden tener una prueba irrefutable de la no existencia de Dios. Hay veces que cuando uno da seminarios de ciencia-fe puede llevarse chascos tremendos. Una vez les puse a unos alumnos un cuestionario en el que tenían que responder: indica cuál de estas afirmaciones es cierta. Es posible demostrar de manera irrefutable la existencia de Dios. A. B. Es posible demostrar de manera irrefutable la no existencia de Dios. C. Es posible mostrar razonablemente que Dios existe. Y me ponen abajo: ninguna de las anteriores. Es posible demostrar irrefutablemente que Dios existe y que Dios no existe al mismo tiempo. Digo, pues vale. Entonces, bueno, de este modo, eso, como les digo, unos creemos que Dios existe y otros creen que Dios no existe. Y la Iglesia Católica afirma la validez de la razón como un medio para llegar a la existencia de Dios, ¿vale? La fe no es solo para unos pocos y la razón es un medio válido. Vale. En el diálogo ciencia-fe, resulta que pensando sobre ello, a mí siempre me ha llamado la atención de que cuando leo libros de carácter apologético, a mí ven problemas
y lo ven de manera un poco más áspera de lo que veo yo y se ponen, da la sensación de que el escritor se pone más nervioso de lo que me pongo yo, ¿vale? Es verdad que yo para algunas cosas soy nervioso y para otras soy bastante tranquilo. Pero también reflexionando sobre el tema, digo, claro, es que yo no soy un experto en el diálogo ciencia-fe, ¿vale? Esa gramática no me la sé, pero soy bilingüe. Es decir, no soy un traductor profesional, pero yo la fe la he recibido desde siempre y luego la he personalizado y he estudiado ciencia desde lo más pronto que he podido. Y a los 22 años era licenciado, y a los 27 era doctor, y luego hice el postdoc, y para mí no sé ser de una forma diferente de ser físico. Yo no he hecho física para demostrar la existencia de Dios, he hecho física porque era mi vocación profesional. Y entonces forma parte de mí mismo. Por lo tanto, soy capaz de hablar sin acento, el lenguaje de la ciencia, hablaré con tal, escribiré con falta de ortografía, no sabré la gramática porque tal, pero soy capaz de hablarlo sin acento, es decir, y de una manera más o menos digna. Y soy capaz de hablar sin acento en lenguaje de fe. Y no soy teólogo, no me sé lo que pueden saber muchos de ustedes que están haciendo, yo no lo he hecho, lo siento, ciencias religiosas, pero creo que me apaño bastante bien. Y creo que puedo servir modestamente y con mis limitaciones para una traducción serena y una traducción no apologética, sino no para una discusión, sino para un diálogo en estos campos, porque digamos que me siento en casa en un congreso de física de materiales y me siento en casa en esta casa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las aportaciones que yo creo que puede hacer la ciencia a la fe? Pues descubre la racionalidad del universo. Es decir, decía Einstein que lo más ininteligible del universo es que sea inteligible. Y lo había dicho gente con otras palabras parecidas antes, ¿vale? Hay científicos como Dirac, un premio Nobel, de los últimos grandes creadores de la física moderna, del último que murió, allá por el año 84 murió, que para Dirac la belleza era casi un criterio de veracidad, ¿vale? Y era, era una cosa que para él le fascinaba. Además aporta un conocimiento más exacto del mundo y valiosas aportaciones para el conocimiento del hombre. No podemos decir cualquier cosa sobre neurología o sobre razonamiento, sobre pensamiento humano, sobre psicología, tal, sin recurrir a las ciencias naturales, a la psicología, a las neurociencias, etcétera, etcétera. Decía Juan Pablo II, lo dijo primero a propósito en un discurso a la Academia de Ciencias Pontificias. Primero se refería más bien a los logros científicos en la exégesis, pero luego lo repitió en los logros científicos en general. Decía que es obligación de los teólogos y de los estudiantes de ciencias religiosas estar regularmente informados de los logros científicos. Y lo decía por dos motivos. Uno, para tener un conocimiento más exacto de la realidad, pero dos, por un motivo pedagógico y, digamos, de comunicación, para no escandalizar a la gente que nos oye haciéndole decir a la fe cosas que no puedes decir, porque estás metiéndote en el campo en el que no es, y quizá estás utilizando la ciencia de tapagujeros de lo que todavía a 2019 la ciencia no sabe explicar. La ciencia no tiene un modelo, por ejemplo, un modelo establecido para razonar por qué apareció la vida. No lo hay, no está toda, no hay, hay un montón de gente trabajando en eso y no lo sabe. Pero no vale decir que entonces, yo creo que no vale decir, opinión personal, que no vale decir, pues eso es una intervención directa de la providencia divina. De la providencia sí, de la acción directa de Dios, yo creo que no. Porque me parece, intuición personal mía, que llegará un momento en el que se podrá explicar con la materia, con la ciencia. ¿Por qué? Porque una célula es un objeto material que funciona de una manera que sería explicable con las ciencias naturales, ¿vale? Entonces, el que nos pongamos a explicar, lógicamente ya no vamos a explicar el rayo o el trueno como intervenciones divinas,
Pero podemos hacer otras cosas de meternos atribuyendo explicaciones religiosas a cosas que no lo son. Entonces hay que tener cuidado. Y claro, si va retrocediendo la fe a medida que va avanzando la gente, pues dirá, pues hasta el final, hasta la cocina. Igual que eran falsos los Reyes Magos, me engañaron, pues también el niño Jesús iba en el mismo saco. Y no, vale, entonces hay que intentar evitar tener una fe en retroceso porque ha ocupado los lugares que no le correspondían, porque entonces va a dar un mal testimonio de sí mismo. ¿Qué puede aportar la fe cristiana a la ciencia? Pues primero que, aunque no es el único método, el ser creyente para saber que la realidad existe, nuestros contemporáneos tienen grandes dificultades en saber que existen verdades objetivas, a veces de tipo material y a veces de tipo moral. Afirma además, aunque no es el único método, el ser creyente, saber que la verdad existe, todos nosotros compartimos y tenemos el indicio de que la verdad existe y no es un legado común, algo que compartimos con todos nuestros coetáneos. Eso es tu verdad, mi verdad es otra y allá te las apañes, ¿vale? Decía Antonio Machado que tu verdad no, la verdad, la tuya quédatela y vamos los dos a buscarla, ¿vale? Entonces, también sostiene que el progreso debe estar al servicio del hombre y de la ética, ¿vale? Que el progreso tiene que estar al servicio del hombre, que no todo lo que haga en el laboratorio está bien. Y no solamente cuando estoy hablando de embriones. Muchas otras cosas. Bueno, es curiosísimo que para tocar ahora una mosca o un ratón, bueno, en un proyecto, afortunadamente yo no tengo animales ni plantas en mis proyectos de investigación, y entonces me salto todo el pliego del comité de ética. Pero en cuanto tienes un animalito, estás perdido porque tienes que rellenar el apéndice E, que te tiene toda la parte que tiene que pasar por el comité de ética y apáñate tú. Desgraciadamente, los embriones no están en el mismo estatuto en muchos casos, ¿vale? Pero la fe cristiana no me va a decir cómo es la banda de Valencia de la aleación de silicio-germanio, ni me va a comentar cómo es el dañado creado por iones pesados en un circuito integrado. Eso lo tengo que buscar yo. Es decir, Dios no me hace vago. ¿Cuál sería la visión cristiana de la ciencia? Fíjense que esto es la visión no de cualquier religión, porque no todas las religiones, incluso las religiones monoteístas, compartimos una misma idea del conocimiento, una misma epistemología y una misma visión de la ciencia. La visión cristiana creo que podemos compartirla con todos nuestros hermanos de las iglesias reformadas, los ortodoxos y tal, pero por lo menos de la Iglesia Católica seguro, pero la visión cristiana de la ciencia sería que, de la mayor parte sí, algunos esto de la autonomía de la ciencia, la búsqueda de verdad, algunos de los creyentes del otro lado del charco tienen todavía sus problemas, pero vamos, entonces me ciño a la Iglesia Católica. La autonomía de la ciencia en la búsqueda de la verdad, es decir, que decía Juan Pablo II que conviene alertar la justa libertad de vuestra investigación en su objeto, Academia Pontificia de las Ciencias, y métodos propios, según la legítima autonomía de la cultura, especialmente de la ciencia. Al igual que todas las demás verdades, la verdad científica no tiene que rendir cuentas más que a sí misma y a la verdad suprema, que es Dios. No tengo que venir a la Facultad de Teología a pedir permiso para publicar en física de semiconductores, obviamente. Pero tengo que admitir que existe una verdad, ¿vale? El problema no es nuevo. John Henry Newman, Charles Darwin, coetáneos, y resulta que la Iglesia, en este caso primeramente la Iglesia anglicana y de rebote la Iglesia católica pronto, se encuentra con la tostada de la teoría de la evolución de las especies y el origen del hombre, ¿vale? Y entonces escribe
en aquellos años John Henry Newman, cardenal Newman, diciendo, la teoría de Darwin no me da miedo. No me parece hilar, lógicamente, que se niegue la creación por el hecho de que el creador hace millones de años impusiera leyes a la materia y luego funcionara sola. No negamos ni circunscribimos al creador por el hecho de que haya creado la acción autónoma que dio origen al intelecto humano, por ejemplo, dotado casi de un talento creativo, ¿vale? Y ahora nosotros de un talento creativo. Mucho menos, por tanto, negamos o circunscribimos su poder, si consideramos que él asigna a la materia leyes para que la materia funcione. Es decir, que porque a mí me haga inteligente y yo pueda hacer cosas, eso no va contra la existencia de Dios. Porque ponga unas leyes a la naturaleza para que ésta evolucione y funcione y pueda dar la maravilla de la vida, no vamos contra la existencia de Dios. Y que pueda parecer entonces, en un momento de la historia, el hombre, no vamos contra la existencia de Dios. Es más, es mucho más difícil meter en un billar las bolas por el agujero a base de una carambola astuta que daría la primera bola, la segunda choca tal y todas van al agujero, que coger a mano, que eso lo puedo hacer yo, y meter las 4 en el agujero. Lo difícil es diseñar mucho antes. Lo admirable es que con unas leyes tremendamente sencillas y un puñado de constantes universales que me caben en una mano, funcione todo el universo. Y seguía hablando de esta teoría, de la teoría de Darwin, ¿vale? Fecha 1868. 1868. En unos días va a ser canonizado. Y Benedicto XVI fue a Inglaterra y puso en fila a todos los presidentes, los jefes de gobierno vivos. Y a la Casa Real los puso firmes a cuenta de Newman. No está mal. Para mí fue un momento entrañable en la visita a Oxford hace 3 años y medio y luego hace medio año también la visita al oratorio de John Henry Newman, porque pues es una persona entrañable para todos aquellos que intentamos de alguna manera entablar el diálogo fe-cultura, fe-razón, ciencia-fe. Entonces pues eso, lo traigo aquí con todo cariño, ¿vale? Por otro lado, la visión cristiana de la ciencia es que la ciencia está llamada a servir, es decir, no solamente tiene que respetar a la persona, sino que tiene que estar al servicio de la persona. Obviamente se pueden hacer investigaciones para la ciencia básica que no tenga ningún beneficio inmediato en la persona. Pero la ciencia médica, las ciencias pedagógicas, todo lo que va para el beneficio de la persona directo, pues tiene más valor directamente por su objeto que, lo siento, que mis pobres materiales. ¿Por qué? Pues porque van a tener un beneficio más directo a la persona. Eso no va a decir que yo me cambie de rama, pero el valor del servicio, no solo tecnológico, no fundamentalmente tecnológico a la persona, es muy importante y es un criterio. Hay unas exigencias éticas con la persona y con la creación, Laudato Si, aunque es verdad lo que decíamos, que no hay que despreciar la búsqueda de la verdad, no solo ir a lo útil. Un compañero de la Escuela de Telecomunicaciones de Valladolid tenía en el correo electrónico, en la parte de la firma, ponía una frasecita en inglés, que traduzco, que comparto totalmente en un sentido y soy opuesto totalmente si se interpreta en otro. Decía la frase que igual que el oro, el dinero diríamos nosotros, que no se puede gastar, no te hace más rico, el conocimiento que no puedes aplicar no te hace más sabio. Vale, eso es verdad en el sentido de que si yo digo que sé gramática y no sé hacer un análisis gramatical, no lo sé aplicar, pues es mentira, no sé gramática. Si digo que sé historia porque me sé lo de los romanos, pero no sé relacionar, ver las diferencias entre la
Roma clásica y la Grecia clásica, o las aportaciones de Roma a la Edad Media, cuál es el legado de Roma en Occidente, pues entonces no sé aplicarlo y entonces no lo sé. Por el contrario, si desde un punto de vista más ingenieril digo aplicar significa poner en funcionamiento para conseguir una utilidad tecnológica o un beneficio económico, estoy en desacuerdo. ¿Vale? Pero, ¿por qué el conocimiento fundamental, el conocimiento básico es importante? ¿Por qué? Porque es la búsqueda de la verdad que anhela el corazón del hombre, en todas las materias. Pero luego también tiene que aceptar la dimensión trascendente. La ciencia, reconocer que la ciencia no lo engloba todo, que la ciencia no puede dar respuesta a todo, en concreto al sentido último de la vida. Cuando uno lee a Viktor Frankl y ve esa propuesta maravillosa de que lo que mueve al hombre es la razón de sentido, dice, pues mi física es maravillosa, pero tanto como razón de sentido, hombre, a mí me mola y me tal, y para mí es una vocación, pero no le puedo dar razón de sentido a otros con mis investigaciones ni con mi docencia. Y estas preguntas son esenciales al ser humano. Y no puedo hacerme el harakiri negándome a responderlas. Es una respuesta, es decir, no tiene respuesta, aguántate, chínchate, existencialismo, pues es muy duro. ¿Vale? Y además, si llego a que no tiene respuesta porque estoy convencido de que no tiene respuesta, bien, pero simplemente por ascesis, ¿vale? Vamos al cuestionario 2. Pido aquí la colaboración del público. Vamos a ver qué es lo que dice. Esto, insisto, esto es un jueguecito. Esto tiene sentido para gente de menor cualificación que ustedes. Esto lo hago con los chavalines que vienen a darse un rebozado de seminario de ciencia fe como medio crédito, optativo, transversal. Entonces, pero vamos a ver, se lo ofrezco pues como pautas de lo que a mí yo creo que me vale como herramienta para transmitir en pautas concretas lo que los alumnos deben saber sobre la relación ciencia-fe, que sí y que no, ¿vale? Y también como un resumen de jugadas interesantes. Y también puede servir de pauta para discusión, porque hay algunas que están puestas un pelín rozando el poste, ¿vale? Entonces, para ver tal. Existen verdades objetivas y aunque de forma imperfecta es posible llegar a conocerlas. Eso que diríamos nosotros, que es verdadero, que sí, no que es verdadero, que sí, que coincide con lo que dice la Iglesia. Los alumnos pueden decir que no, pero tienen que decir así, si coincide o no coincide, coincide. La ciencia es autónoma y por lo tanto no está sometida a imperativos éticos. Digo, uy, hemos empezado bien, pero hemos terminado muy mal. ¿Vale? No coincide. La ciencia es autónoma, que significa que puede y debe utilizar sus métodos propios y afrontar sus propios objetivos. Pero debe respetar la ética, totalmente sí. Totalmente sí. Las verdades científicas no pueden ser malas, pero puede ser malo el uso que se haga de ellas, totalmente sí. Es decir, la ciencia, como forma de conocimiento, esto lo sé y punto. ¿La energía nuclear es mala? La energía nuclear es la energía nuclear. Existe. Si yo hago una central nuclear, pues puedo ver si es limpia o no es limpia. Y si le tiro una bomba atómica al vecino, pues ya tenemos que hablar más. ¿Vale? Las verdades científicas no pueden ser malas, pero pueden ser malos los métodos usados para llegar a ellos. Por ejemplo, experimentos contrarios a la ética. Saben que, aunque se mantuvieron en los libros de texto los avances médicos que consiguieron los médicos de la Alemania nazi con experimentos sobre judíos, porque eran verdad, se retiraron los nombres de los que lo habían conseguido, de los que habían conseguido lo tal, porque no procedía a hacerles un homenaje, porque no eran dignos de mérito por haberlo obtenido de esa forma. No puedes retirar el conocimiento, pero puedes retirar el homenaje. ¿La ciencia y la tecnología deben estar al servicio del hombre? Dice, pues sí.
¿Es obligación de los teólogos estar regularmente informados de los logros científicos? Pues ya hemos visto que sí. Esto a lo mejor en otras épocas no estaba tan claro, hoy sí. Y lo dijo San Juan Pablo II y luego lo ha repetido Benedicto XVI. Y con otras palabras el Papa Francisco. Las verdades sobre ciencias naturales, ojo a esta, que esta había 50% de opiniones que la mitad decían que sí y la mitad decían que no, de los que habían estado en mi seminario. Digo, qué mal me he explicado. Dicen, a ver si esto lo dice la Iglesia Católica. 50% entre los alumnos que pasaban la encuesta, ojo al dato. 50 que sí y 50 que no. Las verdades sobre ciencias naturales deben obtenerse de la Sagrada Escritura siempre que sea posible. En caso contrario, se pueden obtener de las ciencias naturales. No, vamos, eso, algún creacionista del otro lado del charco me diría que sí, pero no, pero no. ¿Se puede demostrar por la razón de forma irrefutable la existencia de Dios? Pues es opinión mía y ahora mismo creo que es lo que dice la Iglesia, que no. Que no. Porque si yo dijera, y la Iglesia dijera, que se puede demostrar de forma irrefutable la existencia de Dios, significa que el que dice lo contrario o es tonto o tiene mala intención, ¿vale? O se ha equivocado y seguramente es más listo que yo, ¿vale? Entonces, no puedo demostrarlo de manera irrefutable, aunque puedo dar la siguiente que se parece, que es posible llegar a conocer por la razón que Dios existe. Eso sí que diríamos totalmente que sí, es más, es verdad de fe desde Vaticano I, ¿vale? Pero eso es muy distinto a la una de la otra. En una tienes un margen, es el precioso y peligrosísimo margen de la libertad de maniobra y de la libertad humana, que soy capaz de decir no. O sea, tengo un margen, no estoy entre la espada y la pared a la hora de creer, aunque tengo indicios. Los contenidos de la fe revelada por Dios no están sujetos al análisis de la razón y podrían ser totalmente verdaderos y al mismo tiempo contrarios a la razón. No, 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 discurso de Ratisbona, de Benedicto XVI, y el que ustedes estén en una facultad de teología. Si no, no podrían, la teología fundamental la retiramos, ¿vale? Aunque sí que es verdad que algunos contenidos de la fe revelada podrían ser no comprensibles por nuestro entendimiento, pero nunca pueden ser intrínsecamente contradictorios o absurdos, ¿vale? Esto, que como ven es un jueguecito, y es intentar poner una síntesis que puedan entender casi en un test, y que cuando les digo que ya no se lo recojo, que no les evalúe, pues respiran los pobres hombres, pero que nos ayuda a concretar, ¿vale? Pedro, el reloj está haciendo una tiranía científica cronológica. Yo creo que es conveniente, porque es el espíritu de estas sesiones. Nada, me lo salto y ya he terminado. No hemos terminado todavía. Quiero decir, he terminado la parte expositiva, me gustaría, claro, que me lo he comido yo, el resto. Por lo menos les voy a pedir que cada persona que lo desee, haga un esfuerzo de sintetizar su pregunta en 10 o 12 segundos. Ahora nos callamos 30 segundos. Y el que quiera hacer una pregunta, la sintetiza. Y hacemos un elenco de preguntas. Le damos a don Pedro unos minutos para que haga una síntesis y lo emplazamos para otro día para que podamos ir avanzando en este mismo camino. Nos callamos un poquito, que el silencio siempre es muy fecundo, y dejamos que cada persona que lo desee haga en voz alta sus preguntas. Pues Javier coge su micrófono y se pone a disposición de ir escuchando las preguntas de la asamblea. Sí, el que pregunte, por favor, que diga su nombre para poderme referir a él. Buenas noches, mi nombre es Juanjo. Yo, en primer lugar felicitarle, y solo una pregunta simple. El diálogo fe-cultura parece evidente, necesario e imprescindible. ¿Los espacios?
¿cuáles son los espacios idóneos para ese diálogo y cómo habéis visto la presencia de la fe en los espacios científicos y de los espacios propiamente de la fe, pues que científicos como usted visiten o interrelacionen? ¿Qué espacios serían los idóneos? Mi nombre es Pepa y yo quiero preguntarle, no por la fe y la ciencia, sino cuando a veces forzamos muchas veces la ciencia a que diga cosas que la ciencia no dice, sobre todo en cuestiones de moral. Hay cosas que la ciencia debe de reconocer que no son así y sin embargo se fuerza esa ciencia para decir cosas que no dice la ciencia. Mi nombre es David y quería darle las gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Y quería preguntarle su opinión acerca de la creciente tendencia a separar ciencia y fe, ¿no? Como si el científico debiera ser científico exclusivamente y el que tiene fe pues solamente debiera centrarse en eso y no en la ciencia. Es decir, como si el científico que tuviera fe fuera cuestionado en su ser científico, mientras que el que no tiene esa fe pues es más fiable o así lo parece, ¿no? Porque esto contrasta con la tradición, ¿no?, de grandes científicos pues que sí que han hecho compatible su ser científico con su fe. Muchas gracias. Bueno, con respecto a los espacios para el diálogo de fe y cultura, hay que tener en cuenta y de ciencia-fe, la realidad cultural en la que estamos, en la que en España en concreto la fe es vista con recelo y con sospecha llevada casi a cualquier sitio. En otros países no es del todo así. Recuerdo, por ejemplo, cuando volví de Maryland, que empezó a haber unos atentados en Maryland, un francotirador empezó a matar gente por esa zona, y el rector de la universidad hizo un comunicado de que, bueno, parecía que era seguro y que rezaba por las víctimas, ¿vale? Eso dije, pues mi rector de aquel entonces, que era de misa de los domingos, iba a misa los domingos en Valladolid, el rector, digo, no se le ocurre ni borracho decir eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en España da la sensación de que es de muy mala educación manifestarse como creyente. ¿Por qué? Porque hay como esa especie de sospecha. Vale, entonces partimos de que eso es así, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los ambientes por los que empezar? Pues los ambientes por los que empezar son los ambientes del contacto personal. Es decir, cuando hablo con mis colegas y cuando soy capaz de razonar con mis colegas científicos o yo como científico con los teólogos tal, de estos campos. También luego hay campos académicos para ello, hay publicaciones internacionales sobre diálogo ciencia-fe, etc. Pero es una lástima el que no haya más foros como el de esta tarde, en el que se pueda hablar, y no hablo, claro, dices, estamos en San Fulgencio, pues lógicamente, pero que esto pueda ser, o bueno, está en la UCAM, pues no le da teológico también, en la UMU, en la Universidad de Valladolid, en tal, claro, y sin embargo parece como que tienes que pedir permiso porque estás visto bajo sospecha. Yo creo que es una visión incorrecta, es decir, que es un complejo que nos hemos dejado encasquetar. Entonces, hay que contar con ello, siendo por lo tanto saber que vamos a contracorriente y utilizar de momento gradualmente los espacios que tenemos y aquellos espacios que son legítimos, poco a poco. Sigo con lo de la tendencia, luego vuelvo a la pregunta de Pepa, pero sigo por lo que comentaba David. Eso, la tendencia a separar ciencia, fe y moral y fe y todo y fe es real. Es decir, no solamente es ciencia-fe, es mandar a la fe a la sacristía, al ámbito privado, y eso pues es un flaco favor no solo para la fe, sino para el resto de las disciplinas, porque está cortando una dimensión trascendente del hombre que es intrínseca. Que el científico que tiene fe es cuestionado, hombre, normalmente no tenemos que poner en los artículos si creemos o no creemos. Cuando hablamos, pues hombre,
normalmente la competencia científica o lo que haces, pues bueno, van viendo que por lo menos en las disciplinas científicas neutras, pues que no tienes ningún interés en que la tensión, el voltaje de depresión del canal del transistor de efecto de campo sea mayor o menor, si seas creyente o no seas creyente, eso te importa poco. Pero sí que ha pasado, me hubiera gustado hablar del caso de Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, sacerdote belga y astrónomo, fue el que postuló por primera vez la teoría del ahora que se llama la teoría del Big Bang. Fue puesta en cuestión duramente por sus colegas porque sospechaban que lo estaba haciendo para demostrar la existencia de Dios, y él no lo hacía por eso. Él había resuelto las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein. Es más, como conocía ese recelo, fue siempre muy cuco en no decir, en no sacar una conclusión filosófica o rozando la teología sobre el origen del universo. Dice, el origen del universo en tal tiempo, de esta manera y tal, pero no intentaba sacar una consecuencia. Él decía que el científico, cuando va al laboratorio, el científico creyente cuando va al laboratorio, no utiliza para ello la ciencia, no es que la deje en la puerta, sino que no la va a usar en el método científico, ¿vale? No le va a dar solución a sus problemas, pero la fe sí que te da una cosa, te da ese sano optimismo de que el problema tiene solución, el que abordas un problema que tiene sentido, y vas a hablar, no vas a coger y vas a atajar como será la solución, me invento tal. Eso es como cuando a mis alumnos les mando que hagan una demostración y se equivocan 3 veces y fuerzan para que al final meten un cuarto error, para que al final demuestren lo que yo les he dicho, ¿vale? Y está no bien, está 4 veces mal, porque han metido la pata 4 veces. Es decir, no vale forzar, nosotros no podemos forzar para los resultados para que concuerden con lo que a mí me parece que cuadra más con mi visión actual de la evolución del hombre o del origen del universo. Y hay veces que la gente sospecha que lo vamos a hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar muestras de honestidad intelectual, de búsqueda rigurosa de la verdad, y que, aunque que te quiten un San Benito es muy difícil, pues poco a poco que se vayan dando cuenta, ¿vale? La tradición de científicos creyentes es amplia, pero los científicos son hijos de su época. El porcentaje de científicos creyentes depende del porcentaje de coetáneos creyentes. Hay más científicos creyentes en Estados Unidos, porque hay más gente que se confiesa creyente en Estados Unidos que en Francia. Y hay menos en China. ¿Por qué? Pues porque al final la ciencia no te cambia necesariamente la vida. Por saber más álgebra de Boole o por saber la bioquímica, no necesariamente cambia. Es verdad que hay gente que pierde la fe en la carrera, pero no necesariamente en carreras de ciencias. Cuando uno se mete en el mundo de los negocios o en un mundo muy absorbente, puede perder la fe por sobredosis de ocupación, pero puede perder también la familia, ¿eh? Entonces, esas ocupaciones absorbentes y esas formas de ser que giran en torno a nosotros pueden hacernos al final perder la fe, pero no por ser la ciencia, sino por ser ocupaciones en las que, opinión personal mía, me ponen a mí en el centro. Por último, lo que decía Pepa, hay gente que fuerza la ciencia para que diga lo que no dice y no debe hacerlo, pero nosotros tampoco debemos hacerlo, ni forzar la escritura para que parece que la escritura dice algo que concuerda con lo que ahora dice la ciencia. Es decir, tenemos que evitar los concordacionismos, porque además todo concordacionismo es sesgado. Cojo lo que concuerda y me olvido de lo que no concuerda, ¿vale? Entonces, la gente no debe forzar, y hay casos clamorosos en los que la gente lo hace, pero ahora miro yo para mí, yo no puedo forzar, no debo forzar.
Y aunque me parezca que sé la solución por otro camino o por otra disciplina, me puedo llevar sorpresas, porque puedo hacer como mis alumnos, de cometer 3 errores para llegar a lo que me parece el resultado auténtico. Hay veces que los problemas se solucionan por arriba. En el caso de Galileo, fue dura la pelea entre el geocentrismo o el heliocentrismo, si estaba la Tierra en el Sol, la Tierra en el centro o el Sol en el centro. ¿Quién tenía razón? Ninguno. Porque el Sol no está en el centro del universo. Es verdad que es más verdad el heliocentrismo, porque el Sol está en el centro del sistema solar. Pero hay veces que tenemos que superar la verdad por arriba. Y hay veces que puedo creer que tengo la solución y puedo forzarla. Pues yo creo que sería abusar de su generosidad y de su atención, pero que el interés también nos desborda por arriba, sin duda. Creo que me quedo con una palabra que dice que era bilingüe, que lo es, pero sobre todo que sabía estar como creyente y como cristiano, profesional científico, y les aseguro que en la Iglesia y en la Iglesia de Cartagena es un gran científico que es sin duda un auténtico creyente. Les insto a que reconozcan el valor del laicado, que tiene en la vocación profesional su lugar ordinario de santificación. Les indico que el diálogo fe-ciencia sin duda es una tarea que no debe ser ocupada por el clericalismo, pero que será fecundada sin duda si todas las vocaciones aportamos lo que nos es propio. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchísimas gracias por estar a usted. en esta casa que se nutre de 426 años de Seminario Mayor San Fulgencio, que se nutre de otra universidad, que es la Pontificia de Salamanca, y también, indirectamente, es extensión de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Vale la pena que los científicos hablen entre ellos, los teólogos y creyentes entre nosotros, pero que pidamos el milagro del diálogo y el encuentro de la ciencia con la fe. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.